El día de hoy vamos a iniciar, vamos a retomar con el tema que es el número 17 de esta serie, de nuestra declaración de fe. La semana pasada no pudimos tener la clase, pero el día de hoy vamos a echarle ganas, ¿está bien? Vamos a aprender bastante y seguimos con la persona del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el tema número, repito, el tema número 17, y esta es la tercera parte del Espíritu Santo. Entonces, miren, antes de entrar ya directamente aquí en el tema, a mí me gustaría simplemente recordar, porque es algo que vamos a ver también al final, lo he mencionado, pero quiero ser muy enfático en esto, que todo lo que tiene que ver en nuestras experiencias personales, en nuestra experiencia personal con el Espíritu Santo, todo eso es muy bueno, todo eso es necesario, pero siempre se debe de contrastar la experiencia con la verdad. Es decir, yo puedo tener una experiencia, pero existe el elemento de verdad contra la cual esa experiencia debe de ser contrastado para ver si efectivamente esa experiencia es genuina. ¿Sí me explico? Porque como lo hemos visto, es un tema en donde desgraciadamente, lamentablemente, se ha dado para muchísima falsificación. Entonces, siempre, repito, es necesario contrastar nuestra experiencia personal con la verdad de las Escrituras, ¿verdad? Una experiencia personal por sí misma, pues no lo constituye en una verdad, no lo constituye en un elemento de doctrina. Y muchas veces eso es lo que ocurre. Muchas veces es debido a esta experiencia personal que yo tuve. De hecho, es una de las características del pentecostalismo, ¿no? O del neopentecostalismo, acá ya durante el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Esa es una de las experiencias, o sea, de los características, la experiencia personal, mi experiencia personal. Bueno, de Biblia no mucho, como que por ahí anda, y sí la Biblia, sí ahí está, y sí el Evangelio, y sí todo, pero es mi experiencia personal, y mucho de eso se ha transmitido y se ha establecido y se ha manejado incluso como doctrinas, cosas que no están en la Biblia como doctrinas. Y repito, el riesgo es cuando una experiencia personal entonces se convierte en doctrina, y eso ocurre sencillamente porque no ha sido contrastado con la verdad. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es que la mejor manera de acercarnos a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia nos dice con respecto al Espíritu Santo, es empezar a poner atención en los nombres, fíjense, que se le da, porque muchas veces pasa como esto, ¿no? Hemos visto en las reuniones de cafecito, por ejemplo, cómo luego hay términos que podemos confundir y que no sabemos de quién está hablando cuando se dice el ángel. No, pues es que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, y a veces no identificamos cuándo es uno y cuándo es otro, y muchas veces dentro aún de lo que es la enseñanza y la mención del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras, no se alcanza a distinguir, o a veces por falta de un poquito de entendimiento, un poquito de enseñanza, cuándo es quién o a quién se está refiriendo, ¿sí? Entonces es muy importante que empecemos a poner atención en los nombres, porque los nombres en esencia son títulos descriptivos que se le dan al Espíritu Santo. Son títulos descriptivos que, como lo están viendo ahí en la pantalla, son dados a esta bendita persona, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a citar muchos textos, voy a estar, los voy a mencionar solamente. Entonces, no vamos a ir a ellos porque es cualquier cantidad y es mucho. Entonces, solamente yo sí les quiero pedir que pongan atención y que los anoten conforme los voy diciendo. Ustedes, los que están, que pueden ver ahorita, va a aparecer ahí en su pantalla, entonces que los puedan anotar, ¿sí? Que puedan anotar el concepto, que es muy corto, y que puedan también anotar la cita para que la identifiquen y vayan, y yo les sugeriría que incluso las transcriban,
¿sí? Que en su libreta que ustedes tengan por ahí, no solamente anoten la cita, pero es una muy buena práctica escribirlo, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo acá y en la versión que lo estamos viendo, anotarlo, transcribirlo, eso es muy, muy buena práctica. Yo se los aconsejo de todo corazón, ¿verdad? Entonces, pues a sacar nuestro cuaderno, ¿verdad? Y a poner atención, tener nuestra Biblia ahí a la mano, pero básicamente que pongan mucha atención. Esta no es una clase larga, eso creo, pero sí tiene mucha información, está muy cargada de textos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy son los títulos que relacionan al Espíritu Santo con el Padre. Es decir, son tres distintas personas, ya lo ubicamos eso, está la Trinidad, hay tres distintas personas, ¿verdad? Y estos nombres o estos títulos descriptivos lo que hacen es que relacionan a dos de las personas de la Trinidad, en este caso al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y al Padre, que es la primera, ¿verdad? Entonces es nada más cómo se relacionan. Otra vez, ¿por qué? Porque hay una distinción en cada uno de estas citas que se van a dar y de estos títulos que tienen que describen una función o que describen precisamente a esa persona que es distinta a. Es decir, el Padre es uno y el Espíritu Santo es otro. Ahora, dentro de estos títulos, vamos a empezar por aquí, ¿sí? En Génesis 1:2 nos habla del Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios está hablando de dos personas. O sea, el Espíritu de Dios nos está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Y repito, ese es uno de los títulos que se les da. Entonces, el primero es eso, y vamos desde ahí, empezando desde arriba, ¿verdad? Ese es el primer título en donde se relaciona el Espíritu Santo con el Padre. Dos personas distintas relacionándose. Se le menciona a él como el Espíritu de Dios. Pero también en Lucas 14:18, el título que se le da es el Espíritu del Señor, ¿sí? Eso es textualmente, acuérdense, acá está en el Antiguo Testamento, brincamos al Nuevo Testamento y se le da ese título, el Espíritu del Señor, ¿sí? Lo que yo quiero estar subrayando en todo esto es que cuando dice el Espíritu del Señor, se está refiriendo a una persona. ¿A qué persona es? Muy bien, al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no se está refiriendo a algo, se está refiriendo a alguien, ¿ok? Tercer punto, ¿verdad? O tercer título que se le da también, que está en Primera a los Corintios 6:11, habla de, el apóstol Pablo lo menciona ahí como el Espíritu de nuestro Dios, ¿ok? No es de que Dios está ahí y anda algún espíritu, no, es algo, alguna fuerza que ande por ahí. Ahorita voy a entrar un poquito más adelante en esto, pero no es como algo, repito, es alguien. Métanse eso en la cabeza y en el corazón siempre. El Espíritu de Dios es alguien, el Espíritu del Señor es alguien, el Espíritu de nuestro Dios es alguien, ¿verdad? En Isaías 61:1 nos habla de el Espíritu del Señor Dios, ¿sí? Es alguien también. Isaías 61:1, repito, desde el principio, el Espíritu de Dios, Génesis 1:2, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu de nuestro Dios, primera a los Corintios 6:11, el Espíritu del Señor Dios, en Isaías 61:1. Ahora, en Mateo 10:20, el Señor Jesucristo indica como el Espíritu de vuestro Padre para referirse al Espíritu Santo, ¿sí? Está refiriendo al Espíritu Santo y el Señor Jesucristo ahí dice el Espíritu de vuestro Padre. El apóstol Pablo, por el otro lado, en 2 Corintios 3:33, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu del Dios vivo. 2 Corintios 3:3, ¿verdad? Todos estos títulos, repito, se refieren a la persona del Espíritu Santo que está en relación con el Padre.
cómo se están relacionando entre ellos. ¿Ok? Espero un segundo más para que lo alcancen a notar ahí. Por el otro lado tenemos en Génesis 6:3, ¿verdad? En donde se refiere ahí como mi espíritu, es decir, Dios se refiere como mi espíritu refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es muy interesante, ¿no? Es mi espíritu refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el salmista pregunta ahí en el Salmo 139:7, que es un salmo muy bonito, deberíamos de detenernos un poquito más por ahí, ¿verdad? Pero él pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? ¿De dónde me iré de tu espíritu? O sea, no puedo escapar del espíritu de Dios, no puedo escapar de esta persona tan preciosa, ¿verdad? Y Moisés, fíjense, por el otro lado, se refiere allá en Números 11:29, como su espíritu, es decir, el espíritu del Señor, pero habla de su espíritu. Repito, estoy solamente poniendo los botones, poniendo los textos que están ahí para que ustedes vayan, tomen el tiempo que sea necesario, abrir las escrituras, transcríbanlos. Yo voy a estar insistiendo en esto, transcríbanlo, ¿ok? Véanlos, cada uno de estos títulos. Por último, en Romanos 8:11, el apóstol Pablo utiliza una frase. Aquí voy a leer este texto porque es una frase que es muy completa y es importante no desconectarla. Pero dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, fíjense, se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu del Padre, cómo se relacionan entre ellos. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, miren, ahí implícitamente ya está la Trinidad, o ya está la triunidad, ¿sí? El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, en este caso, dice, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros. ¿Sí? ¿Quién habita en nosotros? Es el Espíritu Santo. Dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pero subrayen esto, todos estos, mis amados, todos estos son títulos descriptivos, ¿ok? Que hacen referencia al Espíritu Santo en su relación con el Padre, ¿ok? Entonces esto es muy importante tenerlo en claro. Vamos a ver un segundo grupo, este segundo grupo que son los títulos que se relacionan al Espíritu Santo con el Hijo. Los primeros que vimos es los que se relacionan, el Espíritu Santo relacionándose con el Padre. Ahora es el Espíritu Santo relacionándose con el Hijo. ¿Okay? ¿Cómo lo conectan a él, vamos a decirlo así, o cómo se conectan entre ellos? Pero recuerden, son nombres, son títulos descriptivos. Esos son los nombres. Es un título descriptivo, ¿sí? Te voy a hablar un poquito más de eso, algunos detalles nada más. Entonces, fíjense bien, vamos a ver la primera parte de Romanos, capítulo 8, versículo 9, indica, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra espíritu evidentemente se refiere al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vean qué importante es esto. Ya aquí ya está en relación con el Hijo, pero es el Espíritu Santo. ¿Sí? En Filipenses, perdón, aquí se me fue. En Filipenses, capítulo 1, versículo 19, Pablo lo refiere como el Espíritu de Jesucristo. ¿Ok? Aquí ya lo está refiriendo Pablo como el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Esto es muy importante. Repito, vayan, no tenemos tiempo para entrar por cada uno de estos,
No quiero rellenar una clase nada más para hacerla más amplia, tomar mucho tiempo para estar llenando tiempo viendo versículos uno por uno. Por eso es que asumamos un poquito más de responsabilidad de nosotros, ir ahí y anotarlos, ¿verdad? Entonces, otra vez, Filipenses 1:19 está hablando del Espíritu de Jesucristo. Ya habló del Espíritu de Dios, ¿se fijan? Ahora es el Espíritu de Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí me está jugando una bromita el teclado. En Gálatas, capítulo 4, versículo 6, lo describe a él como el Espíritu de su Hijo. ¿Sí? Que hemos recibido el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos Abba Padre, pero se está refiriendo al Espíritu Santo en relación con el Hijo, que es el Espíritu de su Hijo. ¿Okay? Por último, vamos a ver en Hechos capítulo 5, lo indica como el Espíritu del Señor, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al Hijo, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, pero en esa relación con el Hijo. Entonces vamos a ver títulos que se relacionan con el Espíritu Santo, que relacionan, perdón, el Espíritu Santo con el Hijo, ¿verdad? Número 1 está en Romanos 8:9, está en Filipenses 1:19, que lo menciona como el Espíritu de Jesucristo. Gálatas 4:6 es como el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Hechos 5:9, que esto apunta como el Espíritu del Señor. Entonces yo espero que vayamos bien, que vayamos claros hasta aquí. Son títulos que relacionan estas personas. Ahora, hay un tercer grupo, y este tercer grupo comprende lo que son los títulos personales o directos. Aquí ya no es en relación del Espíritu Santo ni con el Padre, ni con el Hijo, ya es un título personal. Esto ya es un título directo, es un título descriptivo directo, ¿verdad? Y bueno, todos ubicamos que el título personal, el primario, vamos a decirlo así, el principal de los títulos personales o directos del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tremenda revelación, ¿no? Es el Espíritu Santo. Ese es el primero y ese es el principal de todos ellos. ¿Okay? Voy a mencionar esto nada más por razones evidentes. Algunos de ustedes igual lo han escuchado en predicaciones, que escuchan en inglés o libros o la misma Biblia. Pero hay fíjense que en inglés no solamente se dice Holy Spirit, pero también se le dice Holy Ghost, ¿sí? Y eso porque dicen, no, pero a ver, Ghost quiere decir fantasma, no, entonces no puede ser, y a algunos eso les ha causado confusión, pero en esencia, o sea, los dos términos quieren decir exactamente lo mismo. Holy Spirit y Holy Ghost quiere decir exactamente lo mismo. Esto ya es extra, esto ahorita nada más me pareció importante el mencionar esto, porque el inglés, pues es un lenguaje híbrido, es decir, fue un lenguaje que se fue formando de lo que hasta ahorita se ha ido formando de distintas cosas, de distintas raíces, pero ha tomado palabras entonces prestadas de otros idiomas, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y la palabra ghost es una palabra antigua, ¿sí? Anglosajona, mientras que spirit o espíritu se deriva del latín spiritus, ¿ok? Entonces, la palabra ghost quiere decir exactamente lo mismo, espíritu, pero es una palabra antigua, es una palabra anglosajona, ¿ok? Entonces, eso nada más es extra, ¿ok? Entonces, hay un segundo título en este grupo que quiero que veamos, ¿verdad? Y es precisamente está en Romanos 1:4, perdón, Romanos 1:4, y se refiere a él como el Espíritu de Santidad. Fíjense bien, ¿eh? Dice, habla del Espíritu Santo, ahora habla del Espíritu de Santidad. Estos ya son títulos personales, pero ¿hay una diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, vamos a ver.
Dice Romanos 1:4, se lee así. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se está refiriendo a ese título personal directo del Espíritu Santo. Hay otros títulos que también se mencionan así. En Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, se refiere al Espíritu Santo como el Santo, ¿sí? Así simplemente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. No el Hijo del Espíritu Santo, no, la unción del Santo. Ese es otro título personal del Espíritu Santo, el Santo, ¿sí? Cuando dices, bueno, entonces cuando dice la Biblia, el Santo de Israel se refiere al Espíritu Santo, no. Cuando dice el Santo de Israel se refiere al Padre. Aquí exclusivamente si es el Santo, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. En Hebreos 9:14 habla de el Espíritu eterno. Ahí están cayendo despacito las letras. Pero es el Espíritu eterno. Hebreos 9:14. Es un título personal. Es el Espíritu eterno, ¿sí? Ese es un atributo de la deidad, es un atributo de Dios, eternidad, ¿cierto? No tiene principio, no tiene final. Nosotros recibimos vida eterna, pero no somos eternos. Nosotros tuvimos un principio. Miren, fuera de Dios, todo lo demás es finito. Todo lo demás tuvo un principio. Todo lo demás tuvo un comienzo. Solo Él no lo tuvo. ¿Ok? Entonces, esto nos deja ver muchísimo más. Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. En Romanos 8:2, Pablo se refiere a este título personal del Espíritu Santo como el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Está largo el título, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús es un título personal de él. El Espíritu de vida, ¿sí? Espíritu Santo, Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:22. En Juan 14:17, este lo vimos la clase hace 2 semanas, la clase anterior, y él se le llama, o Juan ahí le llama el Espíritu de verdad. Bueno, de hecho, Juan nada más lo escribe, pero esa es una referencia que el mismo Señor Jesucristo hace. El Espíritu de verdad. Y en lo que es los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, siempre se está refiriendo al Espíritu Santo como el Consolador, porque ese es otro título personal. Ese es otro título, o es un nombre personal, un título descriptivo, el Consolador, ¿sí? Título descriptivo habla de qué es lo que hace, qué es lo que realiza, ¿verdad? Y él, pues, consuela. Entonces, estos son los principales nombres, estos son los principales títulos descriptivos que son aplicados al Espíritu Santo en relación con el Padre, en relación con el Hijo y en relación a sí mismo, ¿sí? Esta diferenciación de las 3 personas, pero es muy importante que los tengamos en claro por funciones, que algo de eso, no puedo decir, vamos a ver todo, pero bueno, en la clase entrante, con el favor de Dios, estaremos viendo un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo y van a ver cómo cada uno de estos títulos, cada uno de estos nombres, por eso empezamos por ahí, toma sentido con la descripción de la obra que él va haciendo. ¿Okay? Siempre va, ese nombre, esos nombres, esos títulos van de acuerdo a lo que él va haciendo, de acuerdo a la función y a su obra, al trabajo que él va realizando. Entonces, repito, estos son los principales títulos, estos son los principales nombres que son aplicados a él. Ahora, yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes han pensado o se han preguntado por qué él es llamado el Espíritu Santo? ¿Se han preguntado eso?
han pensado en por qué será. Y bueno, pues uno puede, una respuesta rápida, ¿verdad? Una respuesta así, pues más que obvia, es pues es lo que está descrito. Ah, pues porque es santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu y pues es santo, entonces es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es un título directo, así se llama, es el Espíritu Santo. Pero pónganme atención, porque esa no es necesariamente la respuesta completa. Esa no es una explicación, no quiero decir que no es una explicación real, porque pues es el Espíritu Santo, pero no es completa, no es, eso no es lo que está describiendo, ¿sí? Entonces, pastor, ya me estoy confundiendo. No, tranquilos. El propósito de su nombre, como el de todos los nombres, ¿sí? Es diferenciar a unos y a otros. Eso es. ¿Cuál es el propósito de un hombre? Por qué no le llamamos a todo de la misma manera? Luego los niños, hay muchas cosas que le llaman lo mismo, ¿verdad? Y solamente las mamás entienden cuando entienden el contexto, cuando estás diciendo una cosa y cuando se está refiriendo a otra cosa con exactamente la misma expresión, ¿verdad? O el mismo balbuceo, quiere decir esto, ya es el mismo, uno escucha exactamente el mismo balbuceo, pero ya la mamá entendió que está hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, los nombres sirven precisamente para diferenciar. Las cosas tienen distintos nombres para diferenciarlos. Las personas tenemos distintos nombres para diferenciarlos. Ahora, el asunto es de que luego nosotros no utilizamos los nombres, lo hacemos muchas veces en función, los nombres personales, en función a que me guste y no en función a lo que describe el momento y lo que representa esa persona. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, dentro del pensamiento, vamos a llamar así, de Dios, los nombres tienen que ver, y dentro del pensamiento hebreo, que es evidentemente es el pensamiento de Dios está filtrado, está transminado en el pensamiento hebreo. Los títulos, los nombres son muy descriptivos, por eso de repente puedes tener un nombre que se oye medio raro, que dices, ¡ay, Dios de mi vida, qué nombre! Pero la descripción es muy bonita, ¿sí? Hay unos nombres que se oyen bonito, pero que su descripción pues está así como que fellita, ¿no? O sea, no describe algo bonito. Y hay algunos que se oyen muy bien y se oyen, perdón, que se oyen muy bien y que tienen un bonito significado, una bonita descripción, ¿no? Entonces, es importante entender esto, porque, repito, el propósito de ese título directo, el Espíritu Santo, es diferenciarlo de otros. Pero dices, bueno, pero es que, bueno, entonces, ¿por qué es santo? Sí, pero Dios el Padre también es santo, es igualmente santo. Y Dios el Hijo es igualmente santo. Es decir, es igualmente santo el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no nada más me quedo con Padre, Hijo y Espíritu? Vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, ¿por qué es llamado santo? Bueno, en primer lugar, mis amados, en primer lugar, es porque su obra, en especial, escuchen bien, es la de producir santidad y orden en todo lo que él hace. Si nosotros nos vamos hasta esa ley de primera mención para entenderlo, es decir, cuando hablamos de ley de primera mención, es la primera vez que se menciona en la Biblia algo, eso define mucho de todo de lo que va a estar hablando, de todo lo que va del significado que tiene esa palabra o ese lugar o ese nombre, ¿ok? Y cuando habla del Espíritu Santo, la primera mención es que viene a poner orden. No porque de alguna manera alguien dice, es que había un caos, ¿verdad? Y hay algunas corrientes que piensan así. No, lo que pasa es que pues, estaba todo, cuando dice estaba todo desordenado, era todo caótico, pero no quiere decir eso, no quiere decir que era un caos. Está hablando simplemente de que viene a tomar los elementos que ahí están para armarlos, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, voy a tratar de poner un ejemplo en esto para que me entiendan, ¿sí? Yo sé que lo que acabo de mencionar es un tema en sí mismo, porque luego son teorías que se tienen, ¿no? Pero déjenme ponerlo, ¿qué es lo que la palabra
en sí misma, quiere decir, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no está hablando de un caos. Lo que está hablando es como esto, es como cuando, déjenme ver si puedo dar este símil entendible, pero es como cuando se va a construir una casa y se tienen todos los elementos ahí que están agrupados, ¿verdad? El cemento, la madera, las varillas, la gravilla, todos los elementos, todos los ladrillos, todo lo que se va a utilizar, ¿sí? Ahí están, no están desordenados, es decir, no están tirados por todas partes, no están regados, no andan flotando por ahí como basura cósmica, ¿ok? Sino que están puestos ahí, pero el Espíritu Santo viene a armar, viene a formar, viene a poner ese orden, ¿ok? Entonces su obra en particular es producir santidad en todo lo que él hace, ¿sí? Como lo estoy mencionando, desde poner en orden la creación hasta la aplicación de la redención que es en Cristo Jesús, hasta al aplicar esa obra redentora de Cristo, ese trabajo salvador, ese trabajo redentor de Cristo, él viene y lo aplica en la vida del creyente. Entonces su obra esencial, escuchen bien, es hacer de nosotros gente santa, santos como hijos de Dios. Viene a imprimir el carácter de Cristo en nosotros, pero su función, repito, esencialmente es traer orden y santidad a nuestras vidas. Por eso es el Espíritu Santo, ¿sí? También se le describe, y ya estoy para finalizar, también se le describe como Espíritu Santo para diferenciarlo a él, ¿verdad?, de otros espíritus o de espíritus del mal o de espíritus inmundos, ¿verdad? Porque por eso la Biblia nos habla de que probemos los espíritus, porque antiguamente siempre se hablaba de dioses y se hablaban de espíritus. Entonces, porque la palabra, no me voy a meter por ahí, pero la palabra espíritu, si uno la ve esencialmente, lo que quiere decir es aire, ¿sí? En el griego es neuma, ¿no? Así como el neumático, ¿no? Es decir, lo que se llena de aire, pero es neuma, ¿sí? También se describe espíritu como aliento, como el ¿ok? También se describe así. Entonces, en la antigüedad, distintas culturas les mencionaban espíritu. Bueno, desde un inicio, ¿verdad? Y ya más posteriormente es el Espíritu Santo. Ya como se establece el Espíritu Santo, es también para diferenciarlo de todos los demás, que Él está por encima de todo, que Él es Dios. No solamente que Él es apartado de todo, ¿verdad? Pero que Él es el que santifica también. No solamente, repito, que Él está aparte, pero que Él aparta. Eso es algo muy importante de tenerlo nosotros en claro. El texto que vamos a ver a continuación y que es con el que vamos a terminar antes de pasar a la sobremesa, se refiere directamente o concretamente al origen del mensaje de los maestros, ¿sí? De los distintos maestros. Pero aquí nos habla de que probemos si un espíritu es de Dios o no. Va a aparecer ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, 1 al 3. Sígame con atención. Puede leerlo ahí en la pantalla y los que no están escuchando, los que no están viendo pueden escucharlo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Ok? Aquí espíritu se está refiriendo, repito, a un maestro. O sea, no a que te llegó un fantasma, es que este espíritu. No, aquí se está refiriendo al origen del mensaje de un maestro. Entonces dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Ok? A ver en dónde se está originando esto. ¿Ok? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Qué terrible, ¿no? No dice uno que otro, dice muchos falsos profetas. Es decir, muchos que vienen hablando, que ellos dicen que hablan de parte de Dios, andan por ahí sueltos. Entonces, fíjense qué responsabilidad nos está dando, ¿sí? Ustedes tienen que
tienen que ubicarlo, tienen que probar si eso es de Dios o no es de Dios. Porque hay una diferencia de espíritus, ¿sí? Dice, muchos falsos profetas han salido al mundo. Versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Aquí sabes cuando un mensaje es inspirado por el Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Todo espíritu, todo maestro que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdense, aquí no nos vamos a meter a hacer todo el estudio, pero aquí está simplemente hablando de los gnósticos, ¿ok? De los maestros gnósticos, que estaban metidos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que decían, no, Cristo Jesús nunca se hizo hombre, él era un espíritu, él era una emanación de Dios. Así lo manejaba. Nunca fue hombre, nunca fue un verdadero ser humano, era una emanación de Dios. A lo mejor algunos han escuchado esto ya en alguna ocasión, pero dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que es un verdadero hombre, que se encarnó, que nació de una virgen, ¿sí? Es de Dios. Es decir, ese mensaje se origina en Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es decir, que no confiesa que Él vino en carne. Dice, entonces no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? En manuscritos más antiguos no viene aquí la palabra espíritu, es decir, en manuscritos más antiguos se lee así, y este es del anticristo. O sea, el que tiene ese mensaje que Cristo no vino en carne, entonces dice, ese es del anticristo, ¿ok? Entonces es nada más para aclarar. Dice, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es decir, un mensaje contrario a Cristo Jesús. Entonces vámonos para el final. Y aquí es precisamente en donde yo me regreso a la declaración inicial de que es esencial contrastar siempre la experiencia con la verdad de las escrituras. Eso es esencial, ¿verdad? Lo dije desde un principio y lo quiero hacer como una pinza. Empezando por ahí, ¿sí? Siempre es esencial. Qué bueno que tengamos experiencia, pero necesitamos la verdad de las escrituras. Tenemos que cerrarlo. Si las dos se agarran ahí, qué bueno y está muy bien y podemos avanzar. Entonces, pues parte de la obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues Él pues nos da gracia, están los dones de gracia, produce frutos en nosotros, Él nos da habilidades que son sobrenaturales para la edificación, para producir santidad en los suyos, ¿verdad? De lo cual vamos a estar viendo en esta serie que recién empezamos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, con esto pues concluimos el tema de hoy y vamos a pasar a la sobremesa.